¿Por qué te sientes cansado? ¿Por qué sientes flojera? ¿Has hecho algo hoy? ¿Hiciste algo como para ganarte el descanso? Claro que no. Eres flojo. Pero te daré algo de esperanza. No naciste flojo. A medida que estuviste viviendo, estuviste condicionándote a sentirte cómodo. Te acostumbraste a ser así. Pero es hora de mover el culo. Es tiempo de volver al trabajo interminable para el que naciste. El obstáculo más difícil fui yo. Lo jodido no estaba fuera, estaba en mi cabeza. Empecé a darme cuenta cada vez más. Toda esa gente, toda esa mierda del pasado, se había ido. Lo que me perseguía era yo mismo. Mi propia sombra oscura, mis propias limitaciones internalizadas. No podía controlar a mi padre, no podía controlar todas esas cosas que pasaron fuera de mí. Pero esas cosas se metieron dentro y me mantenían deprimido, atado a esa basura. Comenzó a convertirse en mi realidad. Mi realidad se formó a partir de lo que ellos hicieron afuera. Pero lo crucial fue que me convertí en mi propia realidad. Yo empecé a definirla. La conversación más importante que tendrás con tu vida es contigo mismo, en tu propia cabeza, cuando te quedas a solas y te hablas francamente. Y mi conversación fue absolutamente horrible. Lo que me decía a mí mismo era una basura. ¿Qué te decías a ti mismo? Me decía, soy tonto, no soy nadie. Esas mentiras que me había creído por tanto tiempo. Esa es la conversación que tienes que dominar. El dolor es algo que todos enfrentamos, sin excepción. Y sin embargo, la mayoría tratamos de evitarlo a toda costa. Corremos de él, lo resistimos con toda nuestra energía. A veces incluso negamos que existe. Pero ¿qué pasa si el dolor no es el enemigo? ¿Qué pasa si es una parte esencial, fundamental, en tu viaje? Cuando exiges mucho a tu cuerpo en el gimnasio, ¿qué sucede? Dolor. Es la respuesta inmediata del cuerpo al esfuerzo extremo. Pero después de ese dolor, si sigues empujando, hay crecimiento. Tus músculos se desgarran, se reconstruyen a sí mismos y se vuelven más fuertes. No podrías desarrollar músculos reales sin ese proceso, ¿verdad? Es necesario. El mismo principio se aplica a la vida. No puedes alcanzar tu máximo potencial. No puedes convertirte en la versión más fuerte y capaz de ti mismo, sin desafíos, sin enfrentarte directamente a la incomodidad que te obliga a superar lo que alguna vez creíste que era tu límite. El dolor en ese contexto no es una advertencia para detenerse, es una señal de que estás operando fuera de tu zona de confort, una señal de que el crecimiento está sucediendo ahora mismo. Pero tienes que tomar una decisión, clara, sin peros. ¿Quieres sentarte, rendirte y volver a ser ese gusano que fuiste, ese que se acobardaba y se quebraba? No, hombre, entonces, esto es lo que se necesita. Y esto es lo que la gente común no comprende. Nunca lo entenderán del todo porque no han sido David Goggins, no han pasado por ese mismo horno. Así que para que yo haga lo que hago, para seguir operando a este nivel implacable, todo tiene que estar ahí. Tiene que estar en el estudio. Tiene que estar en esto, en la tarea presente, donde sea que me encuentre. Tengo que estar completamente concentrado donde estoy, sin dispersión. La atención total en el momento. Y aquí está el problema. La mayoría no siente orgullo real por los pequeños logros, por los avances incrementales. Lo que necesitan es que suceda una monstruosidad de algo, un evento dramático y gigante. Solo entonces dicen, ah, lo hice. Number Hey, un proceso. Y la paciencia es una parte fundamental de ese proceso desolador. Y si no tienes paciencia, si después de una semana no perdiste 30 libras, si las cosas no cambian de la noche a la mañana, te acabas, te rindes. Das el experimento por terminado. Y por eso, joder, he descubierto que con la gente, hombre, simplemente no tienen la paciencia para darse cuenta, para disfrutar el momento de la lucha, del esfuerzo,
de la incomodidad que están soportando. No vivirlo con la expectativa del resultado final, solo disfrutar la molienda en sí misma. No hay una línea de meta en la vida. Es una marcha sin fin. Entendido. Pero puedes disfrutar ese momento. Puedes decir, entendido, hombre, perdí 5. Déjame ir a por 10 la semana que viene. No hay jodida pasión en esa evaluación. No hay jodida motivación que te impulse desde afuera. No hay, oh Dios mío, esto es increíble. No, es el trabajo desnudo. Es cada día de tu vida, simplemente haciendo. Disciplina, no pasión. Proceso, no milagro. Resistencia, no comodidad. Todas esas palabras de las que hablamos, pero que solo tienen significado cuando las encarnas en la acción diaria. ¿Dónde está la pasión cuando pesas 300 libras y te sientes como una basura andante? ¿Dónde encuentras la motivación cuando no sabes leer ni escribir y el mundo te parece una barrera insuperable? ¿Dónde está? La verdad es que, al principio, no está. No existe esa chispa mágica cuando estás sumergido en esa oscuridad. Entonces, ¿cómo pasó esto para mí? ¿Cómo fui del gusano perdido a donde estoy ahora? Joder, simplemente lo hice. Hice lo que tenía que hacer. Constantemente. Dije, tal vez, si sigo jodiendo y haciendo esto, al final de este atroz viaje, haya algo para mí. Sin garantía, con esa sola creencia tenue. Si no podía leer, tuve que enseñarme. Si pesaba 300 libras, tuve que mover el cuerpo. Tienes que aprender, de verdad, a definir qué quieres en tu vida. La gente está tan perdida porque tenemos demasiada influencia externa golpeándonos a cada segundo. Demasiado ruido. Estamos tan absortos en lo que hacen los demás, en lo que deberíamos querer, que no sabemos qué queremos nosotros, qué necesita nuestra alma. ¿Por qué? Porque no pasamos suficiente tiempo con nosotros mismos, a solas, sin distracciones. Tienes que aprender a apagar el teléfono, a cerrar el ordenador, a silenciar la tele y aceptar que está bien sentarse en una habitación, solo, en una silla y pensar. Pensar en ti. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde me veo mañana, el año que viene y 5 años más allá? Se necesita una disciplina feroz para poder hacer eso hoy en día, porque el mundo te exige estar constantemente conectado, apegado a todo el ruido. El mundo se mueve tan rápido, te arrastra. Intentas mantener el ritmo, desesperadamente, hasta el punto de que te pierdes a ti mismo, en el torbellino. Y en esa pérdida, te quedas sin propósito real. Y al perderte en esa velocidad enloquecida del mundo, te conviertes en un satélite sin órbita. Solo sigues la gravedad de la última cosa brillante, la última opinión, la última tendencia. ¿Y tu propio centro? ¿Tu propio rumbo? Desaparece. Se difumina en el jodido ruido. No sabes qué quieres porque no te diste el lujo, o más bien, no te exigiste el infierno, de sentarte en el silencio contigo mismo y descifrarlo. Es ahora, esos 30 minutos, sentado solo, respirando, obligando a tu mente a estar presente en lugar de escapar a la siguiente distracción. Eso no es pasatiempo. Es una operación de navegación. Es el momento en que te calibras, en que desconectas del GPS defectuoso del mundo exterior y activas tu propio sistema de localización interna. Ahí es donde la disciplina te sirve no solo para hacer cosas difíciles, sino para permitirte ver las cosas claras, las cosas reales sobre tus propios deseos profundos. No los que te implantaron, sino los tuyos. La basura del mundo se mueve tan rápido que la gente cree que para tener éxito tienen que ser igual de caóticos, de conectados. Están tan desesperados por mantener el ritmo de lo que ven que ni siquiera se preguntan si ese es el ritmo correcto para ellos. Se pierden en el frenesí hasta el punto de volverse irrelevantes para sí mismos. Se olvidan de quiénes son porque están demasiado ocupados tratando de ser una réplica barata de lo que la sociedad aplaude en ese momento. La autodominio
El poder de desconectarte de la matriz es el acto de subversión más importante que puedes hacer hoy en día. Es decirle al mundo y a tu propio cerebro adiestrado para la facilidad: no. Voy a detenerme. Voy a sentarme en este silencio incómodo y encontrarme a mí mismo. Y a medida que practicas esa disciplina, a medida que te sientas y enfocas, empiezas a escuchar una voz diferente. No el eco de las opiniones de otros, no el murmullo constante del miedo condicionado. Empiezas a escuchar la verdad de tu propia alma, lo que realmente quieres, lo que realmente te mueve a nivel visceral. Y ese es el punto de partida, el combustible para todo lo que viene después. No esperes que sea fácil. Esa verdad interna a menudo duele al ser descubierta. Pero es la única brújula que funciona en esta desoladora travesía llamada vida. La vida no es justa en absoluto. Una vez que te grabas esa desoladora verdad a fuego, una vez que te quitas los anteojos de la esperanza infundada, entonces, cojones, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya sabes que no va a venir un ángel salvador del cielo. Nadie va a bajar a ayudarte de verdad, a hacerte un milagro para convertirte en alguien especial. Esa idea es para los idiotas que no quieren enfrentar la realidad cruda. Lo logro, la transformación. Eso te lo curras tú solo. Entendí que todas mis situaciones, la porquería en la que estaba metido, mi estancamiento, mi desorden, era mi responsabilidad, única y exclusivamente mía. Nadie más tenía la culpa, nadie más podía arreglarlo. Y en ese momento de rendición a la verdad, fue que supe lo que tenía que hacer. Tenía que dejar de ser una víctima esperando ayuda. Tuve que empezar a desarrollar mi propio arsenal, una caja de herramientas mental que fuera indestructible. Herramientas para la batalla diaria, para la confrontación interna, para operar bajo fuego. ¿Tu mejor trabajo? ¿De dónde viene eso? Tiene que venir cuando estás menos motivado, cuando no hay ganas, cuando la mente te suplica que te detengas, cuando te sientes como una basura. Es ahí donde tienes que meter el acelerador, joder. ¿Y eso? ¿De dónde demonios sale esa capacidad de operar cuando te sientes como una mierda? Básicamente, vino de que tuve que dejar de pensar normal. Tuve que salir de la mentalidad estándar, la que te arrastra a la comodidad, a la mediocridad aceptada por la mayoría. Ya no podía ser un hombre común que andaba por ahí haciendo cosas comunes, con reacciones comunes a los problemas comunes. La normalidad para la mayoría es la mediocridad. Y si quería salir de ese hoyo, tenía que operar de forma anormal. Y nadie me enseñó estas cosas de fábrica. No vine con un manual adjunto. No había un entrenador esperándome al nacer. Tuve que aprender sobre la marcha, a golpe de error y dolor, en el laboratorio personal. Es como si tuviera que contratarme a mí mismo como entrenador. Un entrenador despiadado, que no aceptaba excusas, que me ponía a trabajar en mi porquería mental cuando más resistencia sentía. No pidiéndole a un externo que viniera a arreglarme, sino poniéndome a trabajar en el motor interno yo mismo. Porque al final, la pelea es tuya, y las herramientas para ganarla, tienes que construirlas. Nada de eso ocurrió por casualidad. Nada. Fue culpa mía. Y no lo digo para fustigarme. Lo digo con la fría honestidad de alguien que ha aceptado la responsabilidad. Y eso es lo que tienes que comprender. En todo lo que te propongas hacer, en cada paso que des, puede que tengas algún apoyo, puede que alguien te tienda una mano, o puede que no. Pero la realidad desnuda es que al final, depende de ti. La acción final, la ejecución, el aguante cuando nadie más te ve, eso es tuyo. Tienes que tomar la decisión fundamental. ¿Quieres ser alguien rudo, alguien que opera a un nivel superior, que machaca obstáculos y construye algo de valor? ¿O quieres simplemente ser mediocre, aceptar lo que te tocó y que todo esté bien en tu pequeña zona de confort de mierda? Pero ser un rudo, eso duele. Duele jodidamente. Te rompe. Te exige un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. Y por eso, en su momento, yo tampoco quería pagarlo.
La resistencia a ese dolor, a esa dificultad autoimpuesta, era enorme. Pero tuve que forzarme a mirar de frente a mi propia renuencia. Tuve que empezar a decirle a mi mente, a esa vieja configuración de mierda, algo diferente. Una narrativa basada en la realidad de mi propio esfuerzo. Tengo que recordar mi currículum, esa lista interna de desafíos superados, de dolor aguantado, de veces que no me rendí cuando la lógica me gritaba que lo hiciera. Tengo que traer al presente lo que he pasado, esa jodida evidencia de mi propia capacidad de sufrimiento y resiliencia. Porque al final entiendo algo crucial, que todos ustedes aquí, que me leen, que buscan respuestas, están tan jodidos como yo lo estuve, como lo estoy muchos días todavía. La diferencia no es la cantidad de mierda, es cómo la manejamos. Nunca publicamos nuestra vida real, la cruda, la solitaria, la que duele, en Instagram. No posteamos la vida que queremos que la gente crea que tenemos. Esa versión maquillada. Pero esa fachada, esa ya no soy yo. Estoy cansado de esa actuación. Voy a contarte exactamente quién soy. Y no es la versión bonita de revista. Es la versión forjada en el sufrimiento. La que aprendió a operar a través de la incomodidad. La que entendió que la conversación más importante es contigo mismo. Y que esa conversación a menudo apesta. Y esto que estoy diciendo, esta transparencia brutal sobre mi propia porquería y el camino para superarla, así es como mejoras. Así es como te arreglas desde la raíz. Así es como creces de verdad, a golpes, a tropezones, pero siempre hacia adelante. Nada de eso ocurrió por casualidad. Nada. Fue culpa mía. Y no lo digo para fustigarme. Lo digo con la fría honestidad de alguien que ha aceptado la responsabilidad. Y eso es lo que tienes que comprender. En todo lo que te propongas hacer, en cada paso que des, puede que tengas algún apoyo, puede que alguien te tienda una mano, o puede que no. Pero la realidad desnuda es que al final, depende de ti. La acción final, la ejecución, el aguante cuando nadie más te ve, eso es tuyo. Tienes que tomar la decisión fundamental. ¿Quieres ser alguien rudo, alguien que opera a un nivel superior, que machaca obstáculos y construye algo de valor? ¿O quieres simplemente ser mediocre, aceptar lo que te tocó y que todo esté bien en tu pequeña zona de confort de mierda? Pero ser un rudo, eso duele. Duele jodidamente. Te rompe. Te exige un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. Y por eso, en su momento, yo tampoco quería pagarlo. La resistencia a ese dolor, a esa dificultad autoimpuesta, era enorme. Pero tuve que forzarme a mirar de frente a mi propia renuencia. Tuve que empezar a decirle a mi mente, a esa vieja configuración de mierda, algo diferente. Una narrativa basada en la realidad de mi propio esfuerzo. Tengo que recordar mi currículum, esa lista interna de desafíos superados, de dolor aguantado, de veces que no me rendí cuando la lógica me gritaba que lo hiciera. Tengo que traer al presente lo que he pasado, esa jodida evidencia de mi propia capacidad de sufrimiento y resiliencia. Porque al final entiendo algo crucial, que todos ustedes aquí, que me leen, que buscan respuestas, están tan jodidos como yo lo estuve, como lo estoy muchos días todavía. La diferencia no es la cantidad de mierda, es cómo la manejamos. Es la versión forjada en el sufrimiento. La que aprendió a operar a través de la incomodidad. La que entendió que la conversación más importante es contigo mismo, y que esa conversación a menudo apesta. Y esto que estoy diciendo, esta transparencia brutal sobre mi propia porquería y el camino para superarla, así es como mejoras. Así es como te arreglas desde la raíz. Así es como creces de verdad, a golpes, a tropezones, pero siempre hacia adelante. La gente solía pensar que no era humano. Pensaban que había caído de alguna nave espacial alienígena, como si Goggins hubiera sido tallado de la puta tierra misma. No, hombre, pasé por el mismo infierno que cualquier otro, tal vez peor.
Por eso dije que iba a dejarte entrar en un secreto. Soy solo un tipo normal que decidió dejar de poner excusas y empezar a ser dueño de mi mierda. Esa es la verdad. Esa es la historia. Escribir este libro fue la cosa más jodidamente difícil que he hecho jamás. Y viniendo de alguien que ha hecho un montón de cosas difíciles, eso ya es decir algo. ¿Por qué? Porque tenía que mirarme al espejo y enfrentarme a mi verdadero yo. Pasé tanto tiempo construyendo esta versión de mí, este Goggins, que podía vivir como ese tipo. Era más fácil quedarme en ese carril. Pero escribir este libro me obligó a volver a donde todo comenzó. A enfrentar los pedazos de donde vengo. Preguntaste si hay una división entre el tipo que era y el tipo en que me convertí. Claro que sí, hay una división. Hablo de mí mismo en tercera persona porque todavía estoy alucinado por lo que carajo he creado. No es ego, es todo lo que sé. ¿Dónde empecé? Yo no era nada, sin habilidades, sin entrenamiento. No era mecánico, no era carpintero. No sabía cómo construir nada, y mucho menos reconstruirme a mí mismo. La vida no me dio un plano, me dio un rastro de sangre. Empecé con pedazos, trozos rotos, fracaso tras fracaso. La primera versión de Gauguin la cagó, pero seguí adelante. El dolor y el sufrimiento se convirtieron en mis maestros. Cada vez que la cago aprendo. Cada vez que me derriban me reconstruyo. Con el tiempo tomé esa chatarra y la convertí en algo que ni siquiera reconocía, una máquina poderosa, construido de la nada. Miro a Gauguin ahora y pienso cómo carajo hice esto. La respuesta es simple. Fracasé mucho. Construir esta versión de mí mismo no se trataba de tener las herramientas correctas. Se trataba de encontrar esas herramientas a través del proceso, pagando por la lucha, la humillación. Pasé años en el Home Depot de la vida uniendo lo que necesitaba. La vulnerabilidad. Si quieres ser duro, si quieres ser fuerte, tienes que ser vulnerable. La vulnerabilidad y la mentalidad abierta son las verdaderas claves de la fuerza. No se trata de actuar con dureza, esa fue la herramienta definitiva. La gente piensa que la vulnerabilidad es debilidad, pero eso son tonterías. Se trata de ser crudo, honesto y estar abierto al aprendizaje, incluso cuando te rompe. Ahí es donde nace la verdadera dureza. Así es como tomas los pedazos que te da la vida y construyes algo imparable. Lo único que me hizo ser quien carajo soy hoy es ser vulnerable, derribándome por completo hasta tocar fondo. Tenía que enfrentarme a mí mismo, sin tonterías, sin excusas. Me miré fijamente a los ojos y dije, eres un fracaso. Admití que tenía problemas de carácter. Mentí, engañé, era inseguro. No era el verdadero yo. Hice tonterías solo para obtener la aceptación de la gente. Ese era yo, crudo y sin filtros. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero y les haya funcionado, les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.